el llamamiento de Elías, el llamamiento de Eliseo. Elías fue un profeta, un varón de Dios, en señales, en prodigios, en maravillas. Recordamos mucho aquel desafío con los profetas de Baal, cuando dijo: vamos a ver de una vez por todas quién es el Dios que responde con fuego. Si Baal es Dios, pues adórenlo, pero si Jehová es Dios, adoren a Jehová. Amén. Y el que respondió con fuego, ¿quién fue? Aquel cantito bonito que entonamos hace muchos años, dice: Elías oró y fuego cayó. Amén. Y un día Elías, ya grande, pasa por un lugar donde se está trabajando el campo. Dice que Eliseo no era un hombre pobre, había personas que se dedicaban, así como hoy hay gente que compra tractores y los renta para tractorear las huertas, los campos, para preparar la tierra, para sembrar. En ese tiempo había gente que se dedicaba a tener yuntas de bueyes con arado para dedicarse a lo mismo. Y entonces Elías no le dijo nada, solo dice que pasó donde él estaba y puso su manto sobre Eliseo. Él entendió que era un llamado para servir a Dios. Amén. Tiene una connotación y un sentido más profundo, como aquel de Ruth, cuando se acerca a Boaz por la noche y se acuesta a sus pies. Y Boaz despierta en medio de la noche cuando estaban en la era del campo y dice: ¿quién es el que está aquí? Y se sorprende porque es una mujer. Y Ruth le dice: extiende el borde de tu capa sobre mí, por cuanto eres pariente cercano. ¿Va entendiendo? Otra vez creo, aquí hablamos acerca de eso, le estaba pidiendo matrimonio. Pero Elías le pone el manto y él siente el llamado. Y este llamado no tenía vuelta atrás. Solamente tenía un camino. ¿Hacia dónde? Hacia adelante. Le dice: deja que vaya. Era un hombre bueno, Eliseo. Deja que vaya. ¿Y ves a quién? A mi padre y a mi madre. Se iba a despedir. Tal vez no los volvería a ver. Pero no solamente se despide de sus padres. Él tiene su yunta, mata a los toros, con el arado cocina la carne y da de comer a su pueblo. Él celebra el llamado del Señor. Hace una fiesta, le da de comer a su pueblo, se despide de ellos y dice: voy a servir al varón de Dios. No sabía qué le venía, no sabía cuál era su futuro, pero él había tomado una decisión, la decisión de servir a Dios. Amén. ¿Qué decisión hemos tomado nosotros? ¿Qué decisión hemos tomado cada uno de nosotros? Pasó el tiempo, fue su ayudante, vio muchos milagros, maravillas de Dios, pero él había dejado todo por buscar servir a quién? A Dios. Vamos a 2 de Reyes, capítulo 2. Él se había desprendido, y en esto es muy similar a aquel llamado de Jesús a sus discípulos cuando los vio trabajando a la orilla del mar de Galilea, y les hizo un llamado y les dijo que le siguieran. Ellos, dejándolo todo, ¿qué pasó? Le siguieron. ¿Por qué habría que dejarlo todo? ¿Por qué habría que dejarlo todo? Habría que dejarlo todo para que nada nos llame la atención de aquello que dejamos atrás. Jesús mismo dice: el que toma el arado
y vuelve sus ojos hacia atrás, no es digno de ser mi discípulo. Si hemos tomado el arado, hay que ver hacia dónde, hacia adelante. Eliseo había dejado todo por tratar de servir a Dios. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Dios recogió a Elías, es de los pocos hombres, junto con Enoc, que no vieron la muerte, sino que fueron traspuestos al cielo. Hay un misterio y en otra ocasión lo veremos a profundidad, pero aquí nos vamos a centrar en la actitud de Eliseo. Eliseo supo que Dios iba a levantar al profeta Elías. Y dijo a Elías a Eliseo, ahora, de un sirviente, de un ayudante, ¿qué se requiere? Se requiere que sea obediente. ¿Qué será lo que Dios requiere de usted y de mí? Que seamos obedientes. ¿Qué requería Dios de su pueblo cuando lo sacó de Egipto? Si oyeres atentamente a mi voz y guardares estos mandamientos que yo te prescribo hoy, iban a recibir la promesa de la tierra que fluye leche. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel, de Gilgal a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová, era una forma de jurar, era una forma de afirmar, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejará. Eliseo ciertamente decía, yo lo dejé todo por servir a el varón de Dios, no lo voy a ¿qué? No lo voy a dejar, mucho menos ahora que sé que Dios se lo va a llevar, yo voy a estar pegado a él. Descendieron pues a Betel, y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre de ti? Y él dijo, sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó, de Gilgal a Betel, ahora a Jericó. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Miren, Eliseo buscaba algo, tenía una convicción, una decisión. Es muy similar a cuando Jacob luchó con el ángel. ¿Por qué luchó con el ángel Jacob? Para recibir ¿qué? La bendición. Y no luchó 5 minutos, 10 minutos, media hora. Dice que luchó con el ángel toda la noche hasta que rayaba el alba. Hermanos, si tú quieres servir a Dios, si tú te quieres tomar de la mano del Señor, no dejes que nada impida ese llamamiento. Amén. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió, sí, yo lo sé, calla. Bueno, este no era un secreto. En cada lugar que ellos llegaban, los profetas sabían que Dios iba a levantar ¿a quién? A Elías. En el versículo 6 dice, y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló. Ese manto que le puso en los hombros a Eliseo, Elías lo dobló y golpeó las aguas del río Jordán,
las cuales se apartaron a uno y a otro lado y pasaron ambos por lo seco. Y cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes de que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Amén. Hoy vamos a centrarnos en la pasión por las cosas de Dios. Hay quien se conforma en su relación con Dios, de decir: pues yo nomás vengo, escucho, me la llevo relax, ¿verdad? Pero realmente no anhelo, no deseo, no quiero nada de Dios. Yo solo quiero que las cosas no me cuesten trabajo. Bueno, esta prédica, este mensaje no es para esas personas. Este mensaje es para aquellos que tienen un fuego dentro, que quieren servir ¿a quién? A Dios. Este es un mensaje para los exagerados, como Pedro, que estaba en la barca y cuando vieron caminar a Jesús sobre el agua, primero se espantaron, decían que era un fantasma, pero Jesús les dijo: no tengan miedo, soy yo. Y Pedro, el exagerado: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre el agua. No me quiero quedar solamente en la barca, yo quiero caminar contigo a donde tú vayas. Eliseo le dice: yo solamente tengo una petición, que una doble porción de tu espíritu caiga sobre mí. David tenía un deseo en su corazón. El anhelo de su corazón era estar en la casa de mi Dios, morar allí, porque es mejor estar a las puertas de la casa de mi Dios que morar en lugares tenebrosos. Escogería yo estar en la presencia de Dios que morar en habitaciones de maldad. Eliseo dice: yo quiero una doble porción de tu espíritu. Elías le dijo: cosa difícil has pedido. ¿Por qué sería difícil? Había hace muchos años un comercial de una bebida alcohólica, pero el mensaje era el siguiente: decía: si las cosas que valen la pena se hicieran fácilmente, pues cualquiera que las haría. ¿Por qué Eliseo pedía eso si Elías le dice: es una cosa difícil? Pues precisamente porque es que es difícil. ¿Por qué pidió Pedro caminar sobre el agua? No porque era fácil, sino porque era ¿qué? Difícil. Pero Elías dice: mira, es una cosa difícil. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Esto alentó a Eliseo ¿a qué? A estar más pegado ¿de quién? De Elías. No, pues ahora menos me aparto de ti. Y aconteció que yendo a ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Aquí hay dos cosas que quisiera destacar. La primera, yo pensaba, no sé si usted ha pensado en eso también, cuando vemos algunas películas que hablan acerca del rapto de la iglesia,
En algunas, la imaginación de los escritores y de los directores, de quien hace la película, entiende que cuando la iglesia se vaya, las personas se van a ir, pero su ropa se va a quedar. Algunos la ponen que la ropa queda allí en las sillas, o queda en el lugar donde estaba, o en el carro, en el avión, o donde fuera. Otros la ponen que la ropa va a quedar doblada. Pero viendo este ejemplo de Elías, cuando él se fue, no se llevó su ¿qué? Su ropa, sino que su ropa quedó allí tirada, donde Dios lo recogió en un carro de ¿qué? De fuego. Simboliza el rapto de la iglesia. Pero el hecho de que Eliseo agarre la ropa del profeta, ¿y qué hizo con la ropa? La rompió. ¿Para qué la rompió? Porque ya no iba a tener un uso, no se la iba a regalar a nadie, ni él la iba a querer usar. Él no quería eso, él prestó su atención a aquello que también había quedado ahí, que era el manto. Ese manto que le pusieron en el hombro, ese manto que simbolizaba ese llamado, esa unión para servir a Dios, recogió el manto y llegó a la orilla del Jordán, y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Amén. En ese momento se le había delegado aquella función que tenía Elías como profeta de Dios, se le había delegado a Eliseo. Y a partir de ese momento, no las mismas señales que hizo Elías iban a venir a la vida de Eliseo, sino incluso mayores, porque si usted cuenta los milagros, aparentemente son más los narrados para Eliseo que para Elías, aunque no eran iguales, eran de otra índole. Los milagros que Dios hizo a través de Eliseo tienen un carácter más personal, más de ayuda, más de empatía con las personas que tenían necesidades. Y aunque Elías confrontaba a los reyes duramente, Eliseo más bien fue un consejero, fue un apoyo, pero también llamó la atención a aquellos reyes que necesitaban recibir una amonestación de parte de Dios. Eliseo dijo: yo anhelo una doble porción de tu espíritu. Vamos a ir ahora al Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 20, ¿ya lo tenemos, hermanos? En el versículo 20. Amén. Entonces estaba Jesús en cierto lugar. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos. Zebedeo era un hombre que de oficio también era pescador. Le conocían como el trueno, por eso a los hijos de Zebedeo se les decían los hijos del trueno. Era un hombre de un carácter o de ciertas características que imponía, que era voluntarioso. Pero aquí habla de su esposa, la mamá de los hijos de Zebedeo. Los hijos de Zebedeo eran Juan y eran Jacobo, dos hermanos que recibieron también el llamado a ser apóstoles por parte del Señor Jesús.
Y ella se le acercó a Jesús con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Esta misma situación se narra en el Evangelio de Marcos, pero ahí no se menciona a la mamá, sino solamente a Juan y a Jacobo. Pero me llamó la atención esta parte, porque estos también eran de esos exagerados que no querían cualquier cosa, querían estar en los lugares de honor en el reino de Jesús. Pero su mamá quería que sus hijos estuvieran allí. ¿Con quién? Con Jesús. Que su mamá no los mandó a la desobediencia, a la deshonra, a la maldición, sino que los encaminó a la presencia de nuestro Señor Jesús. Tengo una petición, le dijo la madre de Juan y Jacobo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús, respondiendo, dijo: no sabéis lo que pedís. Y los confronta, pero también los desafía. Y les dice: podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Y ellos, ¿qué dijeron? Podemos. No tenían miedo. Ellos también estaban dispuestos a servirle y a buscarle. Podemos, dijeron ellos. Y él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos, porque dijeron: ¿cómo? A lo mejor Pedro decía: no, a mí me corresponde. O quizás otro, Saúl o otro de los discípulos ha de haber dicho: ¿cómo que quieren ustedes destacar en lugar de todos nosotros? Pero quiero centrarme en lo siguiente. Jesús los desafía y les dice: ustedes pueden beber la copa que yo voy a beber y ser bautizados con el bautismo que yo he sido bautizado. ¿Y ellos qué dijeron? Podemos. Y Jesús le dijo: ciertamente van a beber la misma copa que yo y van a ser bautizados con el mismo bautismo. Y me llama mucho la atención, poderosamente la atención, que estos dos hermanos, Jacobo fue el primero de los apóstoles en morir a manos de Herodes. Fue el primero de los apóstoles en morir. Y Juan fue el último. ¿Sabes? Estos dos hermanos, los hijos del trueno, los hijos de Zebedeo, se tomaron muy en serio las cosas de Dios. Casi dijeron: nosotros queremos todo contigo, queremos todo. No vamos a estar a medias tintas, no vamos a estar con que sí o con que no. No eran tampoco como Pedro, que aunque Pedro le dijo a Jesús: Señor, yo hasta la muerte voy a estar contigo. Pero ellos fueron fieles, cada uno en su momento, en su ocasión. Ninguno de nosotros somos iguales. Dios conoce nuestras capacidades, pero Él quiere que rindamos nuestras capacidades a sus pies, a su servicio, para su honra. Amén. Hermanos,
aquellos que han decidido servir al Señor, tienen que tener este mismo anhelo, este mismo deseo, como Eliseo, como los hijos de Zebedeo, de estar pegados a la diestra del Señor. Cuando cenaban en la conocida como la última cena, Juan estaba pegadito a donde estaba nuestro Señor Jesús. No solamente estaba pegado, dice que recostado en el regazo, en el pecho de Jesús. Eliseo no se quiso apartar de Elías. Ruth no se quiso apartar de Noemí. A donde quiera que tú vayas, iré yo. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Para aquellos que tienen una pasión por Cristo, es el momento de ponernos de pie y de decírselo con nuestros labios.